reforma laboral, esta pretendida modernización, porque hasta incluso le tratan de ocultar el carácter negativo que suma la palabra reforma laboral, que podría ser positivo, ¿no? Lo decíamos en programas anteriores, reforma implica, bueno, reformas para mejorar, ¿no? Uno puede decir, bueno, tengo, no sé, desde un ejemplo banal como tengo una rajadura en el techo y la arreglo, voy a hacer una reforma, voy a abrir una nueva pieza, una ventana, qué sé yo. Hasta para lo laboral lo mismo, ¿no? Se supone que es para mejorar. Bueno, esto es como decía nuestro abogado de FOETRA, Guillermo Giannivelli, una contrarreforma, ¿no? Está apuntando a desestructurar, a desarmar todo lo que conocemos como derechos laborales que fueron conquistados a lo largo de las luchas de nuestro pueblo, del pueblo trabajador y trabajadora, desde los últimos años, prácticamente 100 años de lucha o más, ¿no? Desde la ley de 8 horas hasta derechos más profundos como las vacaciones pagas, como como decíamos, la jornada de trabajo, el descanso, las vacaciones, el aguinaldo, todo lo que conocemos, la ley de contrato de trabajo, que forma parte de alguna manera un piso de contratación, etcétera, etcétera, y que bueno, ahora de un plumazo se pretende borrar y se pretende ir en nombre de la modernización y en nombre de la creación de puestos de trabajo y de objetivos que parecieran ser nobles. En verdad lo que van a hacer es profundizar la precarización laboral, lo que van a hacer es profundizar el desempleo, lo que van a hacer es justamente desestructurarnos, tratar de terminar de desarmarnos la vida y sobre todo desestructurar los lazos sociales. Es una reforma que apunta a una individualización cada vez mayor de la relación de trabajo y a aceptar lo que yo te digo como patrón, o si no, buscate otro laburo. Y de alguna manera eso es lo que están buscando los intereses que están apoyando esta reforma laboral que pretende ser ya sancionada, ¿no? El próximo miércoles 11 tiene tratamiento en el Senado y después pasaría a la Cámara de Diputados y bueno, veremos cómo va decantando esta situación, pero bueno, tenemos por lo pronto que conocer y saber de qué se trata. Lo hemos ilustrado mucho en nuestro programa y nuestro sindicato ha encarado una serie de charlas y de acciones públicas para luchar contra esta reforma laboral. El pasado jueves estuvimos en la sede de FOETRA, en el quincho del sindicato, desarrollando una charla que tenía por título justamente: la reforma laboral es precarización, no es modernización, y de la cual formaron parte distintos actores del campo de los abogados laboralistas, del campo de la economía y del campo sindical. Vamos a ir reflejando algunas participaciones en este tramo. Vamos a arrancar con Guillermo Giannivelli, abogado de FOETRA, también de otras organizaciones sindicales, y Guillermo, en uno de los pasajes de su alocución, decía esto. En las que los gobiernos neoliberales, empezando por la dictadura del 76, pretenden reconfigurar las relaciones sociales. Porque cuando está en juego la legislación del trabajo, está más allá que solo lo que puede ser una relación entre un trabajador y un empleador. Está cómo se constituye y cómo se configura la sociedad y sobre todo cómo se determinan los espacios de actuación de los sujetos sociales, especialmente los sujetos colectivos. Nosotros sabemos que cada vez que hay una modificación regresiva de la legislación del trabajo, cuesta mucho y a veces resulta casi imposible volver cuando tenemos la capacidad de reformular lo que hizo el gobierno neoliberal. La reconfiguración más fuerte, más radical de las relaciones sociales, empezando por la legislación laboral, pero por supuesto con el genocidio detrás, fue en el año 76. Y ahí, esto lo hemos dicho muchas veces,
se modificó la ley de contrato de trabajo del año 74 en una tercera parte. Tuvimos más de 50 años para intentar volver a ese texto que fue nuestra ley de contrato de trabajo del año 74, fue la cota más alta que nos dio la correlación de fuerzas para afirmar nuestros derechos como trabajadores. Y no logramos más que modificar alguna parte de esos artículos, y está muy bien que lo haga hoy y hacer un reconocimiento especial. Buena parte de eso sucedió a instancias del diputado Héctor Recalde y el asesoramiento directo de Gustavo Ciampa en esos años. Así que es importante remarcarlo. Ahora, él lo va a contar mejor que yo. Así todo, en ese contexto no pudimos más que 6 o 7 artículos, ¿no?, de los de la ley de contrato de trabajo en su texto de la 2744. Bueno, entonces, el primer señalamiento es esta importancia trascendental respecto de lo que nos estamos jugando, porque cuando sucede, y todos estamos haciendo aquí y todos estos días y los venideros, lo necesario y lo posible para que eso no suceda, pero cuando sucede, como termine saliendo, si sale finalmente, la posibilidad de rever eso es muy, muy difícil. Ahora, muy bien, ahí escuchábamos a Guillermo Gianivelli, abogado de FOETRA, en esta primera intervención. Bueno, algo que marcaba Guillermo en esa intervención es, una vez que se produce la reforma es muy difícil revertirla. En el debate, bueno, algunos consultábamos por la situación de países que avanzaron con reformas laborales de este carácter tan regresivo. Por ejemplo, Brasil, en el año 2017, la administración Temer, quien era vicepresidente, que quedó después de que le hicieron el impeachment y desalojaron del poder a Dilma Rousseff, avanzó con una reforma muy parecida a esta. Y aún al día de hoy está vigente. Aún al día de hoy, con un gobierno como el de Lula, obviamente con otra orientación política, obviamente con una idea de defender a los trabajadores y trabajadoras, no pudo revertir ese marco legal que dejó el gobierno de Temer, ¿no?, el gobierno de facto de Temer. No así ocurre en España, ¿no? España ha tenido también reformas laborales regresivas y el gobierno actual de Pedro Sánchez empezó a generar reversiones, pero bueno, son tiempos históricos y son momentos distintos, obviamente, de acuerdo a cada país, lógicamente, pero bueno, lo que significaba Guillermo era, tenemos una experiencia histórica reciente con la reforma anterior, que fue una reforma hecha en tiempos de dictadura, que recién, muy avanzado el tiempo y con el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, se pudieron cambiar algunos artículos de la ley de contrato de trabajo repuesta en la democracia, ¿no? Entonces es como que cuesta mucho, y por eso es importante tratar de evitar que esto se sancione, porque después volver para atrás cuesta bastante, ¿no? Obviamente, después de un cambio tan regresivo. Para ahora vamos a escuchar a otra de las expositoras, Ana Rameri. Ella es economista e integra el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Por lo primero, ¿no?, con esta argumentación de la reforma laboral genera empleo. La primera aclaración es, por supuesto, una mala noticia, que las reformas en la legislación laboral no generan ni destruyen empleo ni acá ni en cualquier parte del mundo, ¿no? No lo decimos por capricho, sino que lo decimos por la misma experiencia histórica de la Argentina. Lo confirma la OIT con numerosos trabajos en base a la experiencia internacional, que en definitiva lo que te termina concluyendo es que las reformas laborales en todo caso reducen la protección del empleo y amplían la desigualdad. Porque en definitiva la generación de empleo en una economía está relacionada ni siquiera con el crecimiento económico a secas, porque no cualquier tasa de crecimiento te genera y te tracciona el empleo, ¿no?, sino con la expansión de un determinado modelo económico, ¿no?, que tenga principalmente centro y eje en el dinamismo de sectores de actividad intensivos en mano de obra. Eso genera empleo, pero para que se cree empleo de calidad, el principal motor de la demanda tiene que ser el mercado interno.
cosa que hoy estamos muy lejos de que esto sea así. Bueno, nada que no sepamos, ¿no? Yo creo que la convertibilidad, ¿no?, como, digamos, hecho reciente en nuestra historia, ha sido efectivamente un laboratorio de nuestra historia, ¿no? Que dio muestras de estas dos cuestiones, ¿no? Que un modelo de reprimarización como el que estamos viviendo, de apertura, de privatización, de desregulación, con el consecuente impacto negativo en la industria, ¿no? Pensemos que en los 90 el peso de la industria en el PBI pasó del 21% al 15%, ¿no? Una pérdida bastante considerable. Lo único que generó es la multiplicación de la tasa de desocupación. La tasa de desempleo se triplicó, en 1991 era el 6,9%, y al finalizar la década estaba por encima del 18%, llegando al 20% ya con la crisis de la convertibilidad. Muy bien, ahí escuchábamos a Ana Rameri, economista, integrante del Instituto de Investigación de la CTA Autónoma. Importante esto que señalaba, ¿no? Porque dicen, bueno, y creo que no recuerdo si en el fragmento que vamos a escuchar ahora en breve también se repetía, las leyes laborales lo único que hacen es dar un marco legal de protección a los trabajadores y trabajadoras. ¿Se entiende? Es el marco legal de protección a los trabajadores y trabajadoras. Lo que modifica si hay más o menos empleo son las políticas económicas. Y en todo caso, en esa protección también a los trabajadores y trabajadoras, determinadas decisiones implican justamente influir también en las políticas económicas. Por ejemplo, uno de los puntos que se están poniendo sobre la mesa es el tope de indemnizaciones y cómo se van a financiar las indemnizaciones. Cuando había una crisis fenomenal en la Argentina con la reforma laboral que venía de las reformas sucesivas que hizo el menemismo y la alianza, ¿no?, en la famosa ley Banelco, que por ahí muchos no vivieron esa etapa, estamos hablando año 2000, ya pasaron 26 años y mucha gente que nació posteriori o que bueno, por ahí la escuchó o le resuena pero no sabe exactamente. En el año 2000 la Alianza sanciona una reforma laboral en la cual también caía la ultraactividad de los convenios, por ejemplo, y se retrocedía bastante en derechos laborales. ¿Qué ocurría? Esa reforma se daba en el marco de un 16% de desocupación. A posteriori de la reforma, la desocupación trepó a más del 20, 21, 22%, ¿no? Siempre hacía aquel juego de palabras Néstor Kirchner cuando asumió que tenía menos votos él que desocupados, ¿no? Es decir, que fue una reforma regresiva y que quedó en la historia como ley Banelco porque se decía que habían comprado a los senadores, algunos de la oposición entonces, del justicialismo, con la Banelco. El ministro de Trabajo, Flamariz, que dijo, bueno, para eso tengo la Banelco. Era una denuncia de corrupción que después quedó en la nada. Bueno, esto fue denunciado por el entonces secretario general de la CGT, Hugo Moyano. A lo que quiero significar, en medio de esa fenomenal crisis, a posteriori, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, salió el tema de la doble indemnización. Si te tenían que echar, te tenían que pagar no una indemnización, sino doble. ¿Qué sucedió? Hubo una retracción en la intención de despedir trabajadores y después las políticas económicas fueron generando empleo y se generaron 5 millones de puestos de trabajo. Pero hubo una decisión protectoria de los trabajadores y trabajadoras, lo que funcionó como base para tomar una decisión política en política económica que terminó generando empleo y terminó achicando la desocupación y volviéndola a un dígito. Son las políticas económicas las que definen y no las políticas laborales, y no quitarle derechos a los trabajadores lo que define cómo se avanza o se retrocede. Vamos a escuchar ahora, por último, vamos a dejar un audio para el final del programa. Ahora vamos a escuchar por último en este tramo a Gustavo Ciampa, abogado laboralista, también integrante del Estudio Recalde y abogado de distintas organizaciones sindicales, entre otras FOETRA, asesor también de la CGT, y integrante de la Corriente 7 de Julio, quien también se expresaba sobre la situación que se genera con la pretendida reforma laboral.
Para generar empleo están las políticas económicas. Y entonces, ¿la legislación laboral para qué sirve? Bueno, sirve para preservar la dignidad de las personas que trabajan. Opa. Esta es la finalidad. De generar empleo que se encargue la política económica. A la legislación laboral tiene que preservar la dignidad. Cuando se pretende degradar la legislación laboral, cuando se pretende quitar derechos, lo que se está haciendo es afectar la dignidad. Pero yo digo pretende, y yo en los debates trato de correrme de qué quiere el otro. No digo que no sea importante lo que quiere el otro, pero a veces no acá, en debates con los otros, y vos te pensabas que yo quiero el mal para los trabajadores, y yo qué sé, la verdad no me importa lo que querés vos. Lo que quiero ver es cuál es el efecto de lo que estás haciendo. Entonces, el efecto de las normas de este tipo es que afectan la dignidad. Pero afectan la dignidad a punto tal que hay un artículo en la ley de contrato de trabajo que está en el texto de la ley de 1974 que dice que los poderes que la ley le da al empleador, a ver, la legislación laboral es flexible. En general en los contratos, si uno sale del contrato de trabajo y va a otros contratos, un contratante no le puede aplicar sanciones al otro. Un contratante no puede modificar las condiciones del contrato. En el contrato de trabajo sí. El empleador tiene poderes, tiene facultades, no por ser el empleador, no porque ser el dueño de los medios de producción, es porque se lo da la ley. Pues la ley podría no dárselas y esas potestades mandarlas, no sé, a un organismo, a un órgano bipartito, tripartito. Entonces, primero, no naturalicemos los poderes del empleador como que le corresponde por ser empleador. No, se lo corresponde pues se los da la ley. Y este es el sistema de normativa laboral que en la Argentina tradicionalmente hemos aceptado, el que tiene la ley de contrato de trabajo. Ahora, la ley de contrato de trabajo le dice, cuando ejerza esos poderes, tiene que ejercerlo de conformidad con la ley, etcétera, y preservar la dignidad del trabajador. Muy bien, ahí escuchábamos a Gustavo Ciampa. Importante esto, ¿no? La ley indica preservar la dignidad del trabajador. En otro pasaje Gustavo decía, bueno, la borran de la ley. ¿Qué decir? ¿No? Si lo que se borra de la ley es preservar la dignidad del trabajador, bueno, está todo dicho. Compañeros y compañeras, me parece que está claro, digamos, a dónde están apuntando. Están apuntando a el corazón de la defensa de los derechos laborales, que son los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo si se organizan. Es decir, si los trabajadores y trabajadoras, siempre pongo el ejemplo de aquel no digo sketch, sino aquel pasaje de Pedro Saborido con Pedro Rosenblatt, donde le daba un fósforo y le decía, rompelo. Agarraba Pepe Rosenblatt del fósforo, lo rompía. Le daba, ahora te doy este puñado de fósforos, trata de romperlo. Y intentaba romperlo y decía, no podía, decía, no puedo. Bueno, ese es un sindicato. La unidad de los trabajadores y de las trabajadoras es vital, y la organización de los trabajadores y trabajadoras es vital para frenar este tipo de ataques y para, sobre todo, proteger la dignidad del trabajador y de la trabajadora. Solos individualmente podremos tener algún tipo de beneficio, podremos tener muchos perjuicios, pero seguramente vamos a afrontar situaciones muy difíciles, y sobre todo se va a desolidarizar y se va a generar toda una cuestión de bueno, sálvese quien pueda. Tenemos la posibilidad, estamos a tiempo, tenemos la posibilidad de poder tomar conciencia y de poder ver cómo vamos a afrontar esta situación. Y advertimos a los senadores, a las senadoras y a los diputados y diputadas que intenten sancionar y que sancionen esta ley, que más temprano que tarde se va a volver en contra de la situación. Por eso es importante que escuchen lo que tenemos para decir los trabajadores y trabajadoras organizados, que escuchen lo que está pasando en el pueblo, y sobre todo aquellos que asumieron su banca en nombre de partidos o de nombre de ideologías o de ideas, como por ejemplo la que profesor el que habla y demás, del peronismo, ¿no? Del justicialismo. Aquellos que nos reconocemos como peronistas no podemos estar en contra de los trabajadores. Votar esta ley es estar en contra de los trabajadores y trabajadoras, de la columna vertebral del movimiento nacional justicialista.
No se puede por un cordón cuneta o por una obra pública o por una migaja que le tira el gobierno nacional estar en contra del mismo pueblo que te pone en esa banca. Así que bueno, es importante que tomen conciencia y que si no, más temprano que tarde el pueblo hará tronar el escarmiento. Vamos a ir ahora a la tanda, después de la tanda seguimos con más Vamos al Frente 2026.